Buenas noches a todos los presentes. En nombre del Grupo de Estudios Espiritualiza Emmanuel, tengo el agrado de presentarles a Luis Jú Rivas, encargado del Departamento Multimedia del Consejo Espírita Internacional, también editor de la revista Espírita en Español, que circula en 22 países de habla hispana. Nuestro amigo Luis Jú Rivas hoy día disertará el tema La vida en el plano espiritual. Al final de la charla, las personas podrán hacer sus preguntas en los papelitos que se les repartió para que sus preguntas sean absueltas. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Buenas noches a todos. Es para mí un gran gusto estar nuevamente en mi tierra, Arequipa, de la cual hace 8 años partí y actualmente resido en Brasil. Me gustaría mucho conversar con ustedes en una forma de amigo, más que de un expositor, de un orador, de un conferencista. Y comentarles un poco sobre nuestra experiencia, la experiencia que hemos tenido en este contacto con el llamado mundo espiritual. Hay una gran pregunta que siempre nos hacemos, algunas personas, si es que existe vida después de la muerte. Al final de cuentas, ¿qué es la muerte? ¿Qué es morirse? ¿Qué es vivir? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuáles son las preguntas básicas que siempre nos hacemos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? A todas estas interrogantes, la filosofía quiso investigar y para poder entender la vida tenía que estudiar el fenómeno de la muerte. Para poder hacer un primer marco, el del llamado mundo paranormal, el profesor Charles Richet, que fue premio Nobel de Fisiología en el año de 1913, él dividió la paranormalidad en 4 etapas. La primera, para el profesor Richet, es llamada la etapa empírica, que vendría desde el inicio de la humanidad hasta el año de 1700. Para Richet, esta etapa era considerada de comunicaciones en las cuales el hombre de las cavernas podía realizar con el otro lado de la vida a través de piedras, objetos, movimientos, materializaciones. Y él pasó a adorar a este tipo de constantes comunicaciones a través de las plantas, de los fenómenos naturales, hasta de los animales. Más adelante, en una segunda etapa, aún en esta etapa empírica, el profesor Richet coloca en que habría un momento de los cuales nosotros llamamos contacto mediúnico en una forma humana, a través de pitonisas, hierofantes, profetas. Habría una segunda etapa. Esa segunda etapa, llámase etapa magnética o etapa mesmérica, que es considerada del año de 1700 a 1848. Esa segunda etapa es predominantemente considerada por el magnetismo. El magnetismo era la sustancia que algunas personas tenían de poder operar sobre los objetos, tocar una agua, por ejemplo, y poder magnetizarla, hacerla, convertir ella como si fuese en medicina. Poder tocar a una persona a través de un abrazo y poder transmitir esta energía hacia el otro, hasta el simplemente hecho de una imposición de manos o una caricia a un ser querido o a un animalito. Este magnetismo estuvo muy fuertemente representado en la figura de Frank Anton Mesmer. Fue el mayor de los magnetizadores de toda la historia de la humanidad. Se cuenta, por ejemplo, que Mesmer, en determinado momento, él abrazó un árbol y todas las personas que se acercaban a este árbol conseguían la cura simplemente por el magnetismo que algunas personas lo tienen. Esa es una segunda etapa de la paranormalidad. Vendríamos a llegar a una tercera etapa, lo que el profesor Charles Richet denomina la etapa espírita o espirítica. Comienza en 1848 y va hasta 1869. Esta es la etapa que se inicia con el fenómeno de Hydesville. El fenómeno de Hydesville ocurrió en Nueva York, en Estados Unidos. Solo para hacerles una breve reseña, es más o menos así. Unas niñas que eran de tendencia luterana, fueron a habitar una casita, imagínense en el año de 1848, aquellas casas antiguas con las
sillas, las mesas todas de madera, en fin. Y ellos fueron a vivir en esta casa. Ellos eran protestantes, claro. Cuando estaban durante varios días viviendo, escuchaban en las noches algunos ruidos, algunos movimientos de mesas, en fin. Ellos se preguntaban, caramba, esto debe ser un objeto de los animalitos, los ratoncitos que están aquí, o a veces el viento. Pero era tan fuerte este número de golpes, de ruidos, que llamó la atención a las dos niñas. Era una familia, el papá, la mamá y las dos niñas. El día 31 de marzo de 1848, los fenómenos fueron más fuertes, a tal nivel que las niñas no consiguieron más dormir en el cuarto. Escuchaban ruidos, jaladas de silla, escuchaban gente caminando sobre el techo, y ellos se preguntaban, esto ya no es posible, alguien nos está queriendo hacer una broma. Y en esto, las dos niñas van a la habitación de los papás. Al entrar en la habitación de los papás, los papás y las niñas están con miedo porque es una noche y en este instante está habiendo una serie de ruidos en todo lugar de la casa. En determinado instante escuchan golpes y la niña de 9 años comienza con las palmas de la mano a hacer así y la pared, y ella entonces comienza a hacer así y la pared. Entonces ella percibe que hay alguien allí y los papás, claro, incrédulos, preguntan, ¿es que alguien nos está queriendo jugar una broma? ¿Es que hay alguien aquí? Y continúan los ruidos. Ellos salen, ven alrededor de toda la casa y no hay nadie, absolutamente nadie. En ese instante la niña pregunta si es que hay alguien aquí que dé un golpe, si es que se trata de alguien que dé un golpe. Y recibió la respuesta. Entonces se estableció rápidamente un pequeño código. A favor, una respuesta, un golpe, y 2 respuestas para un no. Entonces la mamá inmediatamente preguntó, ¿se trata de el pé rayado, que se dice en portugués, que sería el diablo, la figura del diablo? Y la respuesta fue, entonces si no es el diablo, es alguien que nos conoce. Y si es alguien que nos conoce, ¿qué es lo que quiere? No sé, comunicarse con nosotros. Y a través de este diálogo comenzaron ellos a preguntar. Más adelante pasáronse los días y estos ruidos fueron tan famosos que los vecinos iban a la casa y empezaron a preguntar cosas a la pared y la pared respondía. Entonces, como es común, mucha gente iría a preguntarse si se iba a casar, si iba a tener novio, que si le verían bien en el trabajo y ese tipo de cosas. Entonces la pared comenzaba a responder. Hasta que un señor interesado en ese tipo de contacto con la pared, hasta en aquel entonces, él estableció un vocabulario y atribuyó para cada golpecito una letra del alfabeto. Entonces la letra A, la letra B, la letra C, y así sucesivamente hasta la Z. Es un trabajo bastante amplio. Pero en este contacto, haciendo preguntas, la propia pared respondió que no era la pared la que estaba se comunicando, y sí era un señor llamado Charles Rosman, que había sido un vendedor que unos años atrás, él vendía joyas, y a los antiguos inquilinos de la casa, él llevó las joyas para cobrar el dinero que le debían. Los antiguos dueños lo mataron, lo sepultaron en el sótano y crearon una pared, virtual, una pared irreal, y lo dejaron allí. Vendieron la casa y huyeron. Nadie más nunca supo de este señor Charles Rosman. Entonces la familia y los vecinos, claro, fueron al sótano, fueron a todos los lugares a buscar. Y nada del cuerpo. Entonces se creó mucha fantasía si sería realidad, si sería mentira. Este fenómeno que ocurrió en 1848, más adelante se trasladará a Europa en las llamadas mesas giratorias. Solo para concluir la historia de las niñas Fox, estas niñas que producían estos fenómenos. En el año de 1910, se ha dicho, después de los fenómenos de 1848, las niñas Fox en los periódicos que salían a producir los fenómenos, iban a lugares y hacían las manifestaciones. Ellas fueron pagadas por determinados segmentos religiosos para decir que todo lo que estaba ocurriendo era mentira. Ellos eran personas de mucha pobreza. Entonces ellos se dieron a sobornos para decir que todo lo que ocurría había sido fruto de su imaginación. Y lo que más interesante, fueron sobornadas para decir que todos los ruidos y las mesas y todo lo que se levantaba era fruto del movimiento de las rodillas. Aquel estallido que las rodillas hacen habría sido la causa.
Pero esto fue en aquella época, he dicho. En el año, cuando ellas van a morir, ellas dejan por escrito y cuentan su historia, que realmente todo ocurrió, todo fue verdadero y fueron para ello pagadas. 1910, un huracán pasa cerca de aquella región y derrumba parte de la casa. Esa casa era considerada como casa fantasmal o casa encantada, embrujada. Y unos niños que estaban jugando bola, la pelota cae en el sótano, ellos sin saber nada de la historia, al bajar encuentran un pedazo de un muro roto y donde encuentran el cadáver de aquel que había sido Charles Rosman, ¿no? Constatando casi 50 años después la realidad de todos estos fenómenos. Este es un caso que llamó tanto la atención a Estados Unidos en el siglo XIX y se va a trasladar esto para Europa. En Europa ocurren los fenómenos de las llamadas mesas giratorias. Imagínense ustedes las mesitas de su casa levantándose en el aire y girando entre ellas. Hasta aquel entonces sería una cosa interesante, o una silla o una mesa se levantando y girando. No tenía nada de común. Para ello va a surgir la figura del profesor Hipólito León Denisard Rivail, conocido como Allan Kardec. Todos están ahí con unos papelitos que les fue entregado, donde está la biografía del profesor Allan Kardec. Él era un hombre de ciencia. Él era el discípulo número 1 de Pestalozzi, el padre de la Escuela Nueva. Él estudió en Suiza, regresó a París y en 1850 él comenzó a montar un instituto donde se impartía educación para los jóvenes. Era un hombre que trabajaba y daba clases en la Sorbona, dominaba 6 idiomas y había publicado una serie de libros sobre diversas áreas de ciencia, aritmética, geografía, había traducido la Biblia para diferentes lenguas. Entonces el profesor Rivail escucha hablar de estos fenómenos, de unas mesitas que se levantaban. Para él no era nada más que un fenómeno magnético o de electricidad tal vez. Pero ahí viene el caso interesante, que un vecino le toca la puerta y le dice: Rivail, mira lo que está ocurriendo en mi casa. La mesita se levanta y esto es una cosa así sorprendente, todo el mundo está viendo. Y él va y observa, realmente la mesa se levantaba, pero no le llama la atención. Pasa unos días y el amigo le dice: mira Rivail lo que ocurre, la mesa no solo ahora se levanta, sino ella se enoja, ella tiene como vida propia, yo le hago alguna cosa y ella me responde, parece que está animalizada. En aquel entonces se llamaba así. El profesor Rivail va y observa que la mesita tenía 3 piernitas. Entonces ella se levantaba de una patita y va golpeando, muy similar al caso de las niñas Fox. Y sobre la mesa ellos dibujan también las letras y a través de los golpecitos, igual que ocurrió en Estados Unidos, establecen un contacto. Pero Rivail era un hombre de ciencia y él, después de muchas preguntas que hacía en diversos idiomas, la mesita respondiéndole a través de varios golpecitos, él hace la pregunta clásica: mesa, ¿cómo tú, sin tener nervios para sentir, ni cerebro para pensar, puedes comunicarte conmigo? Y la mesa le responde: no es la mesa la que se comunica, somos nosotros, las almas de los seres que vivimos en la tierra, los que nos valemos de la mesa para comunicarnos. Esta respuesta fue en 6 idiomas diferentes. Y Rivail se quedó sorprendido porque todos los vecinos apenas conocían el francés, y un francés muy básico. Y él continuó estudiando y vio que había muchos hombres, investigadores y científicos que también habían estado anotando las respuestas que a través de las mesas o a través de algunas personas se podían obtener. Fue esto el sistema avanzando, que se creó una especie de cestitas, unas canastitas, donde se colocaba un lapicero en el medio, las personas colocaban sus manos alrededor y comenzaban a dibujar letras, muchas veces con puño y letra del espíritu que se afirmaba comunicarse. El profesor Rivail era una persona no solo seria, sino escéptica, y él comenzó a investigar a profundidad. Entonces él vio que había diferentes medios en varios lugares de Francia y de Europa, y él comenzó a escribir preguntas, y lanzaba una pregunta hacia determinada persona que no conocía de otro lugar de Tours, otro Toulouse, otro enviaba para Marsella, otro le enviaba para Barcelona, para Luxemburgo, inclusive hasta Brasil. Enviaba las preguntas y recibía las respuestas por cartas o iba personalmente y recogía las respuestas. Él se chocó con una cosa interesante. Vio que había un mundo espiritual, había todo un universo poblando en la tierra y respondía la misma respuesta. Cuando de 100 preguntas que hacía y recibía 98, 99 muy similares, él llegaba a una conclusión.
Existe una universalidad de espíritus alrededor de la Tierra. Y a través de estas preguntas, en 1019 preguntas, en 1857 lanza un libro llamado El Libro de los Espíritus. Interesante porque a través de este libro, el Libro de los Espíritus, va a entrar una nueva fase nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque la muerte va a morir. Para los espíritus y la doctrina espírita, que surge a partir, digamos, se materializa a partir de este año, la muerte no existe. La muerte es apenas un paso de una realidad hacia otra. Vivir, morir, renacer y progresar constantemente, esta es la ley. Y vamos a ver cómo. Los espíritus van a ir comentando al profesor Rivail qué es lo que ocurre después de la muerte. Al final, todos nosotros vamos a pasar por este momento. Nadie sabe, tal vez mañana, esta noche o algunos años, pero inevitablemente todos pasaremos al otro lado. Y es interesante saber qué es lo que ocurre, puesto al final ya tenemos parientes que han ido al otro lado. Y es más, los espíritus nos comentan que todos nosotros ya morimos muchas veces. Esta no será la primera vez que dejemos el cuerpo físico. Nosotros ya dejamos el cuerpo físico en innumerables oportunidades y esta será más una que la tengamos. Y es más, los espíritus nos dicen que esta experiencia con el mundo invisible, esta experiencia con el mundo espiritual, la llamada muerte, nosotros la tenemos todos los días. Todos los días nosotros, entre comillas, morimos a través del sueño. Los espíritus nos comentan que cuando nosotros dormimos, tenemos un cuerpo espiritual. Antes de tocar este punto, quería colocar este siguiente concepto. Nosotros, nos informan los espíritus, también somos espíritus, solo que estamos dentro de un cuerpo físico. 10, 15, 20, 70, 80, 90 años, algunos más, otros menos. Pero todos estamos haciendo un gran viaje dentro de la materia. Nuestra verdadera realidad es el mundo espiritual, de donde nosotros somos originales. Estamos aquí temporalmente, es una especie de viaje. Entonces, los espíritus nos informan que todos nosotros tenemos un cuerpo espiritual. Ustedes recordarán la película Ghost, no sé si algunos la han visto, la película Ghost. Recordarán una escena clásica cuando Sam, el actor principal, él recibe una bala de un asesino, de un ladrón, y él continúa persiguiendo al ladrón. El ladrón va y cuando él regresa, tiene la sorpresa de ver su cuerpo en el suelo y él se ve con un cuerpo muy similar al físico que lo tenía. Los espíritus nos comentan que esa es una gran verdad, es muy próximo hasta la realidad. Todos nosotros tenemos un cuerpo espiritual llamado periespíritu. Nosotros tenemos un cuerpo que modela este cuerpo físico. Entonces, es una tendencia nuestra durante la noche o cuando bebemos alguna bebida alcohólica o en un estado de coma o cuando estamos meditando, a veces cuando estamos orando o cuando estamos en una lectura muy profunda, simplemente en algún momento tenemos la tendencia de salirnos del cuerpo. Esa es una cosa constante. Hay una tendencia natural de nosotros, espíritus, salirnos de nuestro cuerpo físico. Todas las noches lo hacemos. ¿Qué ocurre? Que cuando salimos del cuerpo físico estamos en estado espiritual. En el sueño, los espíritus nos informan que tenemos varios fluidos que nos unen al cuerpo. Son varios fluidos que son conectados en lo que la tradición hindú llama de chakras o centros de energía. A través de estos fluidos estamos conectados al cuerpo físico durante la noche. Lo que vivimos durante la experiencia del sueño y despertamos es una experiencia en el otro lado. Ahora, ¿cómo reconocer cuándo se trata de un sueño y cuándo es una cosa psicológica, un sueño de nuestro propio inconsciente? Es muy fácil. Los sueños que son considerados extradimensionales son aquellos en que la sensación, la emoción ha sido muy vivenciada. Son aquellos sueños que soñamos a veces que estamos volando, o soñamos con aquella alegría, despertamos riéndonos, o despertamos hasta llorando, o sentimos que habíamos estado conversando con alguien, hasta un pariente desencarnado. Las condiciones de luz son muy fuertes, recordamos nítidamente los colores, recordamos que alguien nos dijo algo hasta instantes. Hay sueños que son tan marcantes que no son más
que experiencias realmente en el mundo espiritual. Inclusive a veces recordamos algunos sueños más que algunos días de nuestra vida en común. Han sido tan fuertes ese tipo de contacto y todos nosotros lo vivenciamos. Algunos recuerdan más, otros recuerdan menos. Entonces, toda esta experiencia que hablamos de la muerte, del más allá, en fin, no es más que una cosa cotidiana. En constante instante lo tenemos. Los espíritus nos informan lo siguiente: somos dos mundos cohabitando en uno solo. En verdad, nosotros estamos cohabitando en el mundo espiritual. Aquí, por cada persona que está encarnada, hay aproximadamente 5 personas que están desencarnadas. Entonces, si el planeta Tierra tiene 6.000 millones de habitantes, aproximadamente nuestro planeta ha de tener 30.000 millones de espíritus. Es decir, nosotros, espíritus, claro. Entonces se ponen a pensar, si en estas salas son 100 o 150 personas, espiritualmente tal vez haya 1.000 o 800. Yo no lo podría afirmar porque no tengo la capacidad de evidencia bastante aguda. Pero vamos a entrar a este otro punto. ¿Cómo es la vida en el mundo espiritual? Al final, ¿qué nos va a pasar el día que muramos? Nosotros establecemos una serie de postulados, una serie de ideas, cómo será allá. Pero interesante es cuando los propios muertos, que no están muertos, ellos vienen y nos dicen cómo es su vida allá. ¿Quién es mejor que ellos mismos para poder comentarnos cómo es la vida en el plano espiritual? Yo vivo, como les comenté, en Brasil ya hace 8 años. Y en Brasil hay la población que estudia y practica la doctrina espírita. Hoy en día supera los 40 millones de habitantes. Son más de 40 millones de personas que estudian y practican la doctrina espírita. Son más de 11.000 instituciones federadas. Y es una invitación porque es una invitación para reflexionar sobre nuestra vida. Es una doctrina de carácter científico, filosófico, de consecuencias ético-morales. Ella no es una religión, pero sí tiene consecuencias espirituales de trascendencia. Porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, vamos a cambiar totalmente nuestra forma de pensar con respecto a esta vida. Las cosas materiales, los sufrimientos, los dolores, tienen ya otro trasfondo. Sabemos que somos eternos, nunca morimos. Y entonces, en Brasil existe un médium llamado Francisco Cândido Xavier, conocido como Chico Xavier. Él ha sido considerado el mayor médium de todos los tiempos. Es una persona que a través de su puño y letra, en estado de trance, conseguía escribir los mensajes de los espíritus. Han sido registrados y estudiados más de 5.000 espíritus que puño y letra han sido constatados su veracidad. Él ha escrito 440, 450 libros y hay una serie de 14 que se llama La vida en el mundo espiritual. Es el relato de un médico llamado André Luiz. André Luiz es un médico que más o menos al comienzo de 1900 él desencarnó. Y cuando desencarnó, él escucha muchas voces en un lugar muy sombrío y oscuro, diciéndole, suicida, suicida. Y él se pregunta, ¿suicida yo? Yo he sido un médico como cualquier otro, tenía una posición muy alta en la sociedad de aquella época, en Río de Janeiro. ¿Pero por qué me gritan suicida? Y él escucha constantemente gritándole suicida, y él siente un estado de especie de tormento, de perturbación. André Luiz comenta a través de este libro llamado Nuestro Hogar, sus primeras experiencias. Después de 8 años en una región que él considera una región bastante sombría, bastante oscura o tenebrosa, él recibe la visita de unos seres de luz, especie de seres angélicos, que se le acercan, lo recogen, él está bañado en lágrimas después de tanto tiempo de sufrimiento, y una vez es llevado a una colonia o una especie de ciudad espiritual. Los espíritus van a comentarnos que sobre la tierra existe una serie de ciudades espirituales o colonias espirituales. Probablemente sobre Arequipa también existe una ciudad espiritual que es la que coordena a las vidas de los que están habitantes en esta tierra, en esta ciudad. Igual sobre otras regiones. Entonces sobre Río de Janeiro existe una ciudad llamada Nuestro Hogar. En portugués es Nosso Lar. En español, Nuestro Hogar es el título, el nombre de la ciudad. Es una ciudad que tiene una forma de una estrella de 6 puntas y ella se encuentra a unos más o menos 3 o 4 kilómetros sobre el Río de Janeiro.
Algunas personas me preguntan, ¿pero cómo? ¿En el mundo espiritual será que hay materia? ¿Será que hay vida, hay calor, hay ropa, hay cabello? En fin, ¿qué es lo que pasa? Los espíritus nos informan que todos nosotros tenemos un cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual es de una densidad, de una materia conforme el nivel de vibración. Es decir, las personas que son más viciosas, que han practicado más maldad, que solamente viven creando conflictos y atribulaciones a los otros, que solo viven perturbando, que no tienen interés sobre la vida, su propio cuerpo espiritual va tornándose más denso. Las personas más filantrópicas, las personas que viven de bien, con optimismo, que son amorosas, que cuidan, que estudian y progresan, por lo general tienen un nivel de vibración más alto. Entonces su cuerpo espiritual comienza a girar más en mayor velocidad, comienzan a generar luz y acceden a niveles más altos. Es un gran negocio hacer el bien. Para la persona que piensa que después de la muerte no hay nada, es un pésimo negocio, porque todo lo que hace irá a rescatarlo. Es un excelente negocio hacer el bien, ayudar a los otros, ayudar a tu compañero, elevarte su pensamiento, instruirse constantemente, porque todo ello va a venir en consecuencia. Vamos solamente volviendo a la ciudad espiritual. Entonces André Luis, cuando llega a esta ciudad, él se depara que hay edificios, él consigue observar paisajes, ve parejas, gente andando de la mano, ve animalitos bellos, ve ríos, en fin, y ve inclusive un hospital en el mundo espiritual. En ese hospital, él reconoce una serie de artefactos médicos que no existen en la Tierra. Él se ve como si fuese la medicina de 100 o 200 años hacia adelante, comparada con la Tierra. Es un mundo, digamos así, es un mundo celestial, si es que quisiéramos llamarlo, donde hay un gobernador, que es un espíritu que guía y controla a todos los otros, y lleva y transmite las informaciones hacia el resto. Existe un lugar llamado el Instituto de la Reencarnación, donde es planificada nuestros cuerpos para las próximas encarnaciones, para las próximas existencias, donde son planeadas nuestras familias. Todos nosotros tenemos unas especies de archivos reencarnatorios, lugares donde está proyectada toda nuestra existencia, las pautas básicas y principales. André Luis más adelante pregunta a su amigo espiritual que lo acompañaba, ¿por qué cuando él murió le gritaban suicida? Si él no se había suicidado. Y él le responde de que él se trataba de un suicida indirecto, porque él era para haber vivido unos 10 años, 8 años más en la tierra, pero debido a tanta comida mala que ingirió, tanta bebida, tanto haber fumado, él destruyó su cuerpo físico. Y entonces cuando murió, murió antes del tiempo que debía haber estado en la tierra. Y es más, y él pregunta, ¿y cómo yo merecí que me hayan retirado de aquel lugar tan sombrío? Y le responde, tú recordarás que cuando estabas en la tierra, había unas personas que ayudaste desinteresadamente. Y él casi no recordaba, y recordó que había unos pacientes que había tenido y que en forma voluntaria no les cobró nada, personas muy pobres. Pues esos 4, cuando desencarnaron, cuando fueron al mundo espiritual, tenían un nivel de luz tan grande que ellos ayudaron, oraron, velaron, y cuando André Luis estaba desencarnado, lo recogieron de la región donde se encontraba para una región mejor. Y él se pone a pensar, caramba, si hubiera sabido que hacer el bien hacía me haría tanto bien después, pues lo hubiera practicado antes. Y este ya va una primera enseñanza para todos nosotros. Nunca perder la oportunidad de ayudar, nunca perder la oportunidad de practicar el bien. André Luis más adelante comienza a observar las regiones del mundo espiritual, comienza a observar los árboles, e inclusive observa que mucha gente tomaba una especie de sopa. Y él se pregunta, caramba, en el mundo espiritual también se toma sopa. ¿Cómo es posible esto? Y sí, porque esta región está tan cerca a la Tierra y está prácticamente materialmente diciendo existente, que algunos espíritus necesitan de una forma de pensamiento que es una sopa. André Luis se queda sorprendido cuando ve que existe una especie de dinero en el mundo espiritual. Entonces, caramba, dinero en el mundo espiritual, sí, es lo que los espíritus llaman de bonus hora. Cada hora de servicio, cada hora de ayuda, cada hora de trabajo en favor de otro, va se acumulando en un bonus hora. Entonces, inclusive el bien que hacemos a los otros, eso se va acumulando en favor nuestro. Hay personas que tienen muchos bonus hora y hay personas que tienen poquitos bonus hora. Y hay personas que las tienen las cuentas en déficit. Espero que aquí no haya nadie. Pero entonces, si nosotros tenemos esta chance de saber ya
que el bien se nos acumula en puntos a favor. Hay personas, individuos que tienen millones de bonos solar y continúan trabajando. André Luis en la noche se percibe otra cosa más en el mundo espiritual. Él ve que hay algunas personas que duermen y dice, caramba, en el mundo espiritual también se duerme. Sí, el espíritu no necesita descansar porque la actividad es más a nivel mental, pero hay, por la costumbre que aún se tiene, algunos descansan y él se echa una especie de cama y cuando está durmiendo accede a otra dimensión aún más superior. Y en ese instante se encuentra con su madre y su madre conversa con André Luis y le dice que durante muchos años ella siempre intentó para que él pudiese acceder al camino del bien. Pero parecía que André estaba muy distraído, había perdido el rumbo de la vida, él solo se dedicaba a sus vicios, él salía mucho en noches, él solamente se dedicaba a la vida exactamente en el plano material, sin ni un tipo de darle una chance a cualquier experiencia religiosa siquiera. Pero él agradece muchísimo la ayuda de la madre y más adelante cuando él regresa al cuerpo físico, él recuerda todas esas experiencias, porque todavía sobre esta colonia espiritual hay colonias aún más superiores y más sublimes, donde son poquísimas las personas que acceden. Más adelante, André Luis, en un momento dado, habrán pasado unos 6, 8 años, él pide a sus amigos espirituales que quería regresar a la tierra y ver cómo estaban sus parientes. No tenía ni una noticia de la familia que había dejado. Entonces su compañero Clarencio le dice a André, iremos por apenas algunos minutos a la tierra y allí en la tierra verás tu familia, pero te pido sí, mantén mucho control emocional, porque es tu primera ida. Más adelante haremos otros viajes a la tierra. Habíanse pasado 8 que pasó en el mundo bajo, más casi 8 que pasó en el mundo superior, casi 16 años entonces. Y él viene con Clarencio, su guía, bajan y llegan a la tierra. Cuando van a la tierra, él se aproxima a su casa y ve que había muchas cosas habían cambiado, no era más como la había dejado. Entonces cuando entra a su casa, él con tanta emoción ve a su hija, ya ahora una adolescente, porque era niñita, la ve a su hija, una adolescente, y él lo primero, la intención que tiene, va y la abraza. En ese instante que él abraza, la propia niña mientras estaba estudiando, dice así, mamá, sí, ¿hace cuánto tiempo fue que murió papá? Y la madre dice, ya tiene mucho tiempo, ya son más o menos 15 años. Ay, mamá, me vino ahorita un recuerdo tan grande de papá, y la niña comienza a llorar. Y la mamá le dice, mi hija, pero esto, desde que conociste esa historia de la doctrina espírita, esas cosas espíritas, ya crees que toda hora se te aparecen los espíritus. No, mamá, pero estoy con un recuerdo tan grande de mi papá y casi no lo conocí. Y André Luis está llorando porque está abrazando justo a su hija que tanto la quería. Clarencio le pide que controle sus emociones nuevamente y André la suelta. Está observando esa escena y ve que en el cuarto había unos zapatos masculinos. Y él dice, caramba, esos zapatos no eran míos. Y se acerca y entra y ve que hay un hombre echado en la cama. Ahí lleva un susto, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible? Mi esposa me dijo que me amaba muchísimo y ni bien desencarné, así, ni bien morí, ya está con otra persona. Dice, no, André, ya han pasado 16 años. Sí, pero ella me dijo que me amaría para siempre. Sí, pero piensa, este hombre que vino aquí fue fruto de las oraciones de muchos espíritus que querían cuidar a tu esposa y a tu hija. ¿Por qué? Porque este hombre bueno que está allí las cuidó durante todo ese periodo que tú debías haber estado inclusive en el cuerpo físico y por maltratarlo moriste con antecedencia. Este hombre vino y ayudó y colaboró a todos ellos, cuidó muy bien de tu hija, fue un excelente marido. Tú deberías hasta estar grato con él. Y lleva un nuevo shock. Y dice, caramba, ¿y por qué está en la cama así? Él está enfermo, él se dedica mucho, trabaja hasta las noches y el cuerpo físico no le da más. Entonces él está enfermo. ¿Y qué podemos hacer para ayudarlo? Acompáñame. Y los dos se aproximan y comienzan a dar imposición de manos o pases. En ese momento, él comienza a tener una especie de recuperación. Y más tarde, André Luis, junto con Clarencio, ese amigo espiritual, regresan a la colonia Nuestro Hogar. Este es el primer libro de la serie André Luis. Ustedes lo leerán, lo captarán más detalles, pero se tratan de 14 libros de esta serie del mundo espiritual. El último libro se llama Y la vida continúa. Habrán visto algunos la novela El viaje, que fue transmitida tal vez aquí por la televisión Globo. La novela El viaje fue basada en este último libro, que es Y la vida continúa.
psicografiada por Chico Javier, donde es la experiencia de una mujer católica que había desencarnado y un hombre agnóstico que no creía en nada, y los dos estaban en un hospital. Los dos en el hospital comienzan a conversar uno con el otro sobre las cosas que veían. Decían, caramba, ¿qué hospital tan maravilloso es este? Que los dolores que tengo prácticamente ya no los siento. Y el hombre dice, qué cosa rara, yo no conozco a nadie aquí en este hospital, ni recuerdo que me hayan internado. Y observan por la ventana y comienzan a percibir, ellos no se habían dado cuenta que ya hace unos meses atrás habían dejado el cuerpo físico y estaban en el otro lado de la vida. Más es interesante, esta serie de libros sobre el mundo espiritual, el segundo libro llámase Mensajeros. En síntesis les comento, en el libro Mensajeros ustedes pueden encontrar la historia de André Luis recibiendo gente que está desencarnando, y ve a mucha gente que había llegado al mundo espiritual y que no había cumplido sus tareas que se había destinado. Hay personas, los espíritus llaman completistas, personas que planearon su existencia 50 años, por ejemplo, y en los 45 consiguieron concluir todo lo que tenían. Antes de desencarnar, completaron su encarnación. Esos seres merecen todo tipo de premios y todo tipo de ayuda y estímulo de los espíritus. Cuando desencarnan son recibidos por parientes, amigos, y reciben como una honra. Son rarísimos los completistas en la Tierra. Pero hay muchos, y la gran mayoría, que desencarnan y no solamente no cumplieron lo que debían haber hecho, sino crearon más deudas. Y entonces, ¿a qué ocurre todo esto? ¿Cuál es la respuesta a ello? La espiritualidad de la providencia divina nos da la chance de una nueva existencia, para volver a la Tierra a través de otros cuerpos, nuevamente, en el famoso proceso de reencarnación, regresar a la Tierra nuevamente y volver a rescatar aquello mal que hicimos y también aprender para continuar evolucionando. La doctrina espírita nos muestra y nos hace una invitación a todos nosotros. Nos dice que constantemente estamos siendo influenciados por los espíritus, siendo los espíritus los hombres sin cuerpo. Así como hay hombres buenos, hay también hombres malos. Así como hay hombres juguetones, espíritus también juguetones. Así como hay hombres serios y de moral, existen también espíritus serios y realmente de un nivel impresionante. Existe este tipo de mundo de espíritus, y nosotros constantemente, a través de nuestros pensamientos, vamos recibiendo su influencia. Cuando nosotros tenemos una mente conectada hacia cosas positivas, entonces estamos siempre en contacto con espíritus superiores o positivos, el famoso ángel de la guarda. Cuando estamos con pensamientos de celos, de envidia, de rencores, estamos también en esta onda, en esta faja vibratoria, y consecuentemente estamos en compañía de este tipo de espíritus. Hay muchas personas que me dicen, caramba, yo no tengo hábito de orar. ¿Qué es lo que puedo hacer, por ejemplo? Divaldo Franco nos dice lo siguiente. Divaldo Franco es el mayor médium hoy en vida, y él quería orar, intentaba orar, elevar su pensamiento hacia Dios, e intentando orar, él no conseguía, venía un pensamiento que lo mortificaba. Yo no sé si a ustedes les ha pasado por casualidad alguna cosa similar. Intentan hacer una oración y un pensamiento viene ahí, y viene ahí, viene ahí. Entonces él pidió ayuda espiritual a su mentora, que es Joana, su guía espiritual, Joana de Ángelis, que se ha dicho fue Sor Juana Inés de la Cruz, aquella gran intelectual mexicana. Sor Juana Inés de la Cruz es la guía espiritual de Divaldo Franco. Entonces él le pide ayuda a Joana. Yo no estoy consiguiendo orar, porque hay un pensamiento perturbador que entra en mi cabeza constantemente. Y Joana le dice, haz lo siguiente: cuando intentes orar y ese pensamiento entre, dile, pensamiento, te voy a dar la oportunidad de que tú hables. Entonces el pensamiento vendrá y se comunicará y dirá, ok, pensamiento, ahora voy a hablar yo. Y uno ahí comienza a hacer la oración. Si el pensamiento regresa, uno mentalmente le dice, pensamiento, tú ya tuviste tu oportunidad, ahora es la mía, y no dejar más. Es simplemente una técnica mental para poder captar o entrar en un estado de meditación mejor. Y es más, hay personas que me dicen, ok, listo, yo no tengo ni una religión, pero ¿cómo hago para tener un pensamiento positivo? Yo les voy a dar 5 frases que Joana de Ángelis nos dice para hacer una limpieza mental. Cuando estemos esperando un ómnibus, cuando estemos tomando baño, cuando estemos esperando al doctor, vamos a no perder nuestro tiempo y elevar nuestro pensamiento con 5 frases, si desean anotarlas.
Son 5 frases que el espíritu Jonah de Angelis nos aconseja para poder tener una limpieza mental. Si todos están con lapiceros, se las voy a decir. ¿Listo? La primera frase que Jonah nos aconseja: yo nací para amar. Yo nací para amar. La segunda frase: yo vivo para servir. Yo vivo para servir. La tercera frase: la vida es bella. La vida es bella. La cuarta frase: hay un sol brillando dentro de mí. Hay un sol brillando dentro de mí. Y la última, tal vez la más interesante, es: el mal que me hacen no me hace mal. El mal que me hacen no me hace mal. El mal que me hace mal es el mal que yo hago. El mal que me hace mal es el mal que yo hago porque me convierte en un ser malo. Repitiendo todo desde el inicio: el mal que me hacen no me hace mal. El mal que me hace mal es el mal que yo hago porque me convierte en un ser malo. Consecuentemente, podremos invertir ello y decir: el bien que me hacen no me hace bien. El bien que me hace bien es el bien que yo hago porque me hace un ser bueno. Con estas 5 frases, nosotros ya tenemos una técnica para poder tener una vida mejor, una limpieza mental. Cada vez que un pensamiento perturbador intente entrar, simplemente conseguir mentalizar ya es una ayuda. Mis queridos amigos, yo quería apenas citar algunos puntos más y partir a la segunda etapa, que sería a través de las preguntas, y solo tocar algunos ítems. Los espíritus nos comentan, por ejemplo, que en el mundo espiritual el mayor dolor que existe es el suicidio. Las personas que se suicidaron y están del otro lado de la vida son las que más sufren y las que necesitan de más ayuda y de más oración. En cierta oportunidad, Divaldo Franco está comentándonos que su mamá había perdido a su hija, es decir, la hermana de Divaldo se había suicidado. Y se suicidó, y la mamá fue a hablar con el sacerdote de la ciudad y le dijo que necesitaba hacer una misa en favor de su hija que se había suicidado. Entonces el padre le dice que infelizmente no podrán hacer ni un tipo de oración por la hija suicida, porque dentro de los parámetros de la doctrina católica esto es inadmisible. Dios no perdona esto. Y ella dice: caramba, pero ¿cómo es posible ello? Si yo soy que mujer imperfecta y madre, yo perdoné a mi hija. ¿Cómo que Dios, siendo padre bueno, no perdona? Infelizmente no perdona. Y ella regresó toda enojada. No creo más en Dios, no creo más en nadie, no sé qué. Y llegó y le dice: Divaldo, tú que eres espírita, Divaldo, cuéntame una cosa. ¿Dios perdona o no perdona? Porque mira, mi hija se suicidó, yo la perdono. ¿Será que Dios perdona? Y Divaldo le dice: no, Dios no perdona. Pero Divaldo, tú me hablas siempre de un Dios bondadoso, de un Dios justo. ¿Cómo que no perdona? No perdona porque no se ofende. Atributos de ofensa, de ira, de rabia, de venganza son humanos. Nosotros atribuimos a Dios. Nosotros creemos en el Dios que hizo a los hombres y no en el Dios que los hombres hicieron, o en el Dios que los hombres hacemos de Dios. Ese es un pensamiento bastante interesante, que está unánime con la primera pregunta del Libro de los Espíritus. En el Libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta a los espíritus: ¿qué es Dios? Él no pregunta quién es Dios, él pregunta qué es Dios. Porque si pregunta quién, sería alguien, y al ser alguien dejaría de ser un concepto básico que sería global o total. Entonces pregunta: ¿qué es Dios? Y los espíritus responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
Más adelante Kardec pregunta, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que está escrita la ley de Dios? ¿Será que está escrita en algún libro sagrado, en algún mausoleo o en la palabra de algún profeta? Cuando Kardec pregunta a los espíritus, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Los espíritus le responden, está escrita en la conciencia. En la conciencia de cada uno de nosotros es donde la ley de Dios nos habla y nos conduce. Muchas veces nosotros no tenemos costumbre de escucharnos a nosotros mismos. En la pregunta 919 del libro de los espíritus, Kardec le pregunta a los espíritus, ¿cómo poder hacer para alcanzar la felicidad? Para llegar a tener una vida sin sufrimientos. Los espíritus, y principalmente San Agustín, que viene y le responde, ya un gran sabio de la antigüedad les dijo, conócete a ti mismo. Y Kardec, el profesor Allan Kardec, pregunta a San Agustín, ¿cómo nos vamos a conocer a nosotros mismos? Y San Agustín da una receta fantástica. Dice, hagan como yo, todas las noches antes de dormir hacía un examen de conciencia. Me veía todo lo que había hecho durante el día, qué había acertado, qué había fallado, qué había hecho de bueno con nosotros, qué necesitaba mejorarme, qué había perjudicado. Y después me colocaba el deseo más limpio y claro de poder transmutar ello. Yo hice esto todos los días y a través de ello, gracias a ello, es que conseguí conocerme mejor y ser quien soy hoy. Mis amigos, hay varios puntos interesantes que tal vez más adelante y en otra oportunidad podrán ser desarrollados, como por ejemplo el tema del aborto. Los espíritus nos comentan que muchas personas sufren después de haber abortado, y no solamente cuando desencarnan, sino también el espíritu que estaba en proceso de reencarnación, él sufre también como si fuese un crimen cometido contra él. Pero la doctrina espírita es una doctrina de esperanza. Nos dice a todos nosotros que nacimos para ser felices. Todos nacimos para ser felices. Los dolores, los sufrimientos, tienen el valor que nosotros les colocamos. Algunas cosas son inevitables, pero son consecuencias de nuestro pasado. Nosotros somos constructores de nuestro futuro. Lo que hacemos ahora, vamos a recogerlo adelante. Vale por ello siempre la pena amar. Quien ama es feliz. Quien espera ser amado es un niño psicológico. Y para concluir, me gustaría muchísimo hacerles recordar un mensaje que fue psicografado por el espíritu Amélia Rodríguez. Amélia Rodríguez es una poetisa que vivió en Bahía, Brasil, y a través de este medium que les comento, Divaldo Franco, ella escribió un poema que más o menos sería así. Señor, muchísimas gracias por lo que me diste, por lo que me das, por el aire que respiro y por la paz que tú me das. Muchísimas gracias, Señor, por la naturaleza, por mis ojos que consiguen ver la belleza. Muchísimas gracias, Señor, porque yo puedo ver en el altar de la naturaleza un ave subir hasta el cielo añil. Muchísimas gracias por ello, y yo oro y por ello imploro por aquellas personas que perdieron la opción de ver. Señor, muchísimas gracias porque yo puedo oír. Y es por los sordos que yo te quiero pedir. Yo sé que después de este dolor, en tu reino de amor, ellos también escucharán. Gracias, Señor, por mi voz y por su voz y por la voz que clama, que enseña, que alfabetiza, que legisla, por la voz que ilumina, por la voz que consigue cantar una melodía. Y delante de mi voz quiero pedir por aquellos que sufren de afasia, que no cantan de noche, que no hablan de día. Yo por ti esto oro y a ti imploro, para que en tu reino de amor, en la próxima encarnación, ellos también puedan hablar. Muchísimas gracias, Señor, por mis manos, y por sus manos, y por las manos que aran, que siembran, que cargan un niño ajeno sin miedos. Gracias, Señor, por las manos de cirugía, por las manos de poesía, por las manos que estrechan manos. Gracias, Señor, por mis pies que me llevan a andar sin reclamar. Oro por ellos, porque yo puedo andar. Y delante de mi cuerpo perfecto, yo te quiero loar.
porque veo en la tierra mutilados, amputados, desesperados, y lloro por ellos. Yo sé que después de esta prueba, en la vida nueva, ellos también andarán. Muchísimas gracias, Señor, por mi hogar. Es tan maravilloso tener un hogar. No importa si es una casa en el camino, si es una villa en la miseria, si es un bungalow, no interesa. Lo importante es que exista la presencia del amor. El amor sea en padre, en madre, en hijo, en un amigo, aunque sea la presencia de un perro. Pero no existe nada más triste que vivir en la soledad. Pero si aún así, Señor, no tuviese un hogar, ni un techo para cubrirme, ni una cama para echarme, aún así yo no me lamentaré, yo no blasfemaré ni me quejaré. Al contrario te diré, muchísimas gracias, Señor, porque nací. Muchísimas gracias, Señor, porque creo en ti. Por tu amor, hoy y siempre. Muchísimas gracias, Señor. Por su atención, muchísimas gracias, señores.